punto acá, amados, aquí, que platicábamos el día miércoles, amados, a que la religión, amados, cualquier religión del mundo, nos enseña solamente a leer en la Escritura lo que ellos quieren, no lo que realmente dice, amados. Entonces, cualquier persona de cualquier religión del mundo va solamente a discernir a través de la palabra lo que también le han enseñado desde los púlpitos, no lo que realmente dice la palabra del Eterno. Y algo importante para nosotros, amados, como creyentes en el Mesías, es aprender a discernir su palabra, amados, y a entender lo que realmente dice, no lo que nos enseña el hombre, amados. ¿Y hoy de qué vamos a hablar entonces, amados? Que es como un complemento de la carta a los Gálatas. El tema de esta noche, amados, se titula El error del efrainismo. Tiene otros nombres, pero así también se conoce, efrainismo, amados. El error del efrainismo, o bien conocido como las dos casas de Israel. El error de la doctrina de las dos casas de Israel, amados. Esta doctrina de las dos casas de Israel es una doctrina sumamente popular, por decirlo así, amados, sobre todo en los países de Latinoamérica y un poco de Estados Unidos, pero sobre todo entre la gente latina que está en Estados Unidos, amados, no tanto en los americanos de sangre pura, por decirlo así, sino en latinos que se encuentran viviendo en Estados Unidos y sobre todo, amados, en todo lo que es Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica, amados. Y esto es algo interesante, amados, ¿por qué? Porque como veremos más adelante, amados, esta doctrina se basa en dar al creyente gentil que viene al conocimiento del Mesías una nueva identidad, amados. Esta doctrina se basa en que el creyente gentil tome una nueva identidad que no es realmente, amados, la que la Escritura señala. Y vamos a ver, amados, que cuando una persona toma algo o enseña algo que el Eterno no demanda, lo que va a provocar en la gente, amados, es simplemente una confusión. Y es también, amados, que la gente empiece, amados, aquí a apartarse del Eterno en vez de acercarse. Durante años se ha visto esto, amados. ¿Cuál es el resultado, el fruto de la enseñanza? Que el gentil es parte de la casa de Israel. Apostasía, amados, ajín de todo tipo, inclusive ateísmo, o inclusive personas que al creer esta identidad se han volcado completamente al judaísmo ortodoxo, amados, negando a Yeshua como Mesías. Estas son parte de las consecuencias, amados, de una enseñanza que no nació en el corazón del Eterno, como hoy, amados, ajín, lo vamos a demostrar a través de la Escritura. Este tema es muy importante, amados, debido a que nosotros, amados, hemos platicado en los últimos días sobre la carta a los Gálatas y hemos visto cómo, amados, ajín, muchas personas estaban tomando una identidad que no les pertenecía, que el Eterno no quería que lo tomaran de esa forma. Y entonces, amados, muchos cuando escuchan cuál es el verdadero propósito de los gentiles en el llamado del Mesías, encuentran una contradicción muy grande con su fe. ¿Por qué? Porque durante años, sin equivocarme, amados, décadas inclusive enteras, se les ha enseñado que son parte de la casa de Israel. Y como parte de la casa de Israel, son por tanto partícipes del monte Sinaí, del contrato y convenio de la Torá, y tienen que guardar toda la Torá, amados, así como la entregó Moisés. Esto se conoce como efrainismo, la casa de Israel, amados. Pero realmente, amados, ¿la Escritura dice eso? ¿Realmente la Escritura nos dice eso? Que el creyente de origen gentil que viene al conocimiento del Mesías es la casa de Israel. Entonces vamos a verlo, amados, a través de varias citas para demostrar que no es así, amados. Decíamos, amados, como primer lugar, que esta enseñanza ha tenido bastante éxito en los países de América Latina y en latinos de Estados Unidos. No tiene éxito en Europa, ni con los americanos, ni en Australia, donde también ha crecido bastante las raíces hebreas, ni en otros países. ¿Por qué este movimiento, amados, tiene fruto, tiene bastante alcance en los países de Latinoamérica y no en otros países? Por algo muy importante, amados, que es real, aunque suene fuerte, amados, debido a la distinción de clases en América Latina. En América Latina, amados, que son los países llamados tercermundistas, son países donde las clases sociales están muy marcadas, a diferencia de los americanos de sangre pura, a diferencia de los europeos y de otras naciones donde no hay tanto clasismo, amados, porque son países con mejores economías. En los países de Latinoamérica no pasa eso, amados. En países como México y otros países a los que pertenecemos, amados,
las clases sociales, la economía, amados, las ha marcado bastante grave. Y entonces, amados, este es el caso de México. Y queda como resultado, amados, que la persona, amados, aquí que viene de entre los gentiles, de entre las naciones, recibe la enseñanza que al venir al Mesías, esa persona se convierte en Israel físico directamente. Que no es, amados, un Israel conforme a la promesa, sino que físicamente esa persona es Israel. Esa persona es la casa de Israel y por lo tanto tiene que vivir como Israel, como judío, amados. Y a la persona que viene de entre las naciones, amados, le agrada esa idea. Le gusta esa idea porque le parece buena, le parece agradable, le parece algo diferente y le parece algo que simplemente buscaba, que no solamente será un creyente, sino que hoy en adelante, cuando conoce al Mesías, será ni más ni menos que Israel según la carne, amados. Y entonces, esto les decía, amados, parece algo muy bueno, algo muy nutritivo para el alma, pero eso es en teoría, porque, amados, aquí en la práctica, en la realidad, ha provocado, amados, bastantes tragedias en la fe de los santos, en la fe de los gentiles. La mayor de ellas, amados, es que miles de gentiles que venían al conocimiento de Yeshua han negado a Yeshua. Esta es la tragedia mayor, amados. ¿Por qué? Porque cuando un gentil, amado, se le entrega algo que nunca ha tenido, un conocimiento que nunca tuvo, una formación que nunca tuvo, como es la Torá, y no se le explica realmente, amados, el propósito de la Torá, porque la mayoría de los que enseñan no entienden el propósito de la Torá, el gentil, amados, acaba asimilándose tanto al pueblo judío que acaba, amados, tarde o temprano, negando también a Yeshua HaMashiach y la sangre de Yeshua. Esto, amados, aquí es la consecuencia más clara de por qué este movimiento llamado las dos casas de Israel, nacido en Inglaterra, no en América Latina, sino nació en Inglaterra, porque ha tenido, amados, aquí tantas consecuencias no positivas en la vida de los creyentes, amados. Entonces, esta enseñanza de las dos casas de Israel, la mayoría, amados, aquí que hoy estamos acá, la conocemos. Muchas personas no la conocen totalmente, amados, pero en sí se resume, amados, que hubo 10 tribus que se separaron del pueblo de Israel después de una rebelión que hubo, amados, aquí entre líderes judíos. Y entonces esas 10 tribus, desde el reinado del hijo de Salomón llamado Roboam, se separaron, amados. Y esas 10 tribus que se separaron de la tribu de Judá vinieron a ser conocidas como la casa de Israel. 10 tribus fueron llamadas la casa de Israel y 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín, fue conocida desde entonces como la casa de Judá. Esa es la enseñanza principal, amados, de este movimiento. ¿Esto es verdad, amados? Sí y no. Es verdad porque la Escritura lo dice, pero es mentira porque la Escritura enseña, amados, que esas 10 tribus, amados, no fueron asimiladas al 100% por el paganismo como ellos enseñan, amados, y lo vamos a demostrar con la Escritura. Además de esto, amados, las dos casas, la doctrina de las dos casas enseña que el gentil que viene es parte de la casa de Israel, es un hombre que ha sido asimilado por el mundo y que cuando conoce a Yeshua, de inmediato regresa a la Torá, es un hijo pródigo y por lo tanto necesita venir a guardar toda la Torá y por lo tanto circuncidarse y todas esas cosas, amados. Pero, amados, aquí les decía, realmente, amados, realmente la Escritura enseña que todo gentil es la casa de Israel, o más bien, la Escritura enseña, amados, que la casa de Israel se refiere a las 10 tribus perdidas. Por supuesto que no, amados. Por supuesto que no. Y vamos a demostrarlo, amados, con la Escritura. ¿De dónde surge esta enseñanza? ¿Surge de los primeros enviados? No. En ninguna parte, antes de que veamos la cita, amados, que les voy a enseñar, en ninguna parte de las cartas de Pablo a los gentiles se les conoce como la casa de Israel. La única referencia o la más clara que hay está, si no me falla la memoria, en el libro de Romanos, donde se dice que, o Pablo cita Oseas capítulo 1 verso 10, y Pablo dice, amados, aquí esa parte de Oseas donde dice: y llamaré mi pueblo al que no era mi pueblo, y amada mía a la que no era amada mía. Esa cita está basada en Oseas, y Oseas efectivamente, amados, está hablando de la casa de Israel, las 10 tribus perdidas, en pocas palabras. Más sin embargo, amados, Pablo lo está usando en niveles de entendimiento diferentes. Pablo no escribía en un sentido literal. Pablo no está usando esa cita literalmente, diciendo que los gentiles son la casa de Israel. Pablo está usando esa cita para enseñar que los gentiles que antes no eran pueblo han venido al conocimiento del Mesías y desde entonces son partícipes de las promesas dadas a Abraham. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la cita de Mateo, donde dice que Yeshua es traído de Egipto nuevamente a Nazaret, y cita también el libro de Oseas capítulo 11, donde dice: y de Egipto llamé a mi hijo.
Y cuando leemos el libro de Oseas, Oseas está hablando de Israel, no del Mesías. Y está referenciada esta cita en el libro de Mateo. Entonces, si la Biblia fuera un libro literal, entenderíamos que esa cita no le corresponde a Yeshua. Pero está la cita, amados, en un nivel de entendimiento alto, diferente, amados. En otro nivel de entendimiento, recuerden, hay niveles de interpretación bíblica. Entonces, a lo que voy es esto, amados, que cuando Pablo dice que llamaré pueblo al que no era mi pueblo y amada a la que no era amada, y etcétera, etcétera, citando Oseas, no se refiere a que los gentiles eran la casa de Israel, las tribus perdidas que venían al Mesías. No, está diciendo, amados, que así como esas 10 tribus volvieron al Eterno y volverán en el final de los días, también los gentiles conocerán al Mesías al final de los días. Éxodo 40, verso 38, amados. Para empezar, amados, debemos así iniciar, amados, entendiendo si realmente, amados, este término de la casa de Israel es un término, amados, aquí que se refería específicamente a las tribus perdidas, amados, porque eso es lo que ellos enseñan, que la casa de Israel se refiere a los gentiles que vienen al Mesías. ¿Y de dónde lo basan? De Mateo capítulo 15, verso 24. Mateo capítulo 15, verso 24. ¿Y qué dice Mateo 15, verso 24? Dice: Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua es el que dijo esas palabras. Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces este movimiento dice, ¿ya ve cómo todos los gentiles son la casa de Israel? Yeshua vino a la casa de Israel, a los gentiles que realmente pertenecen al pueblo judío. Entonces vamos a entender esto, amados. Realmente el término casa de Israel se refiere a las 10 tribus perdidas hace 720 años antes del Mesías. ¿Realmente se refiere a esto, amados? ¿O no, amados? ¿O es un error de interpretación? Éxodo capítulo 40, verso 38. ¿Por qué doy este tema, amados? Porque esto nos ayudará a entender y discernir, Gálatas. Amados, hay muchas personas, amados, que han negado a Yeshua por esta enseñanza. ¿Por qué? Porque, les repito, amados, esta enseñanza marca al hombre o adiestra al hombre para parecerse lo más posible al pueblo judío, a vestirse como judío, actuar como cualquier judío de sangre pura. ¿Cuál es el problema, amados? Que como el gentil no está preparado a eso, a veces le es difícil, dos, acaba asimilándose tanto, amados, porque le gusta y acaba negando a Yeshua, como hay miles de personas ya. O bien, amados, acaba en el ateísmo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el gentil que ha sido enseñado de esta forma, diciéndole que él es judío, él es Israel, se encuentra con un verdadero judío. Y entonces el judío le dice, no, mira, tú estás equivocado. Un judío no puede ser judío como tú lo marcas. Un judío es judío por esto, es judío por el otro. Judío no se hace, judío se nace. Y entonces le empieza a marcar tantas cosas que acaba confundida la gente, amados, y negando a Yeshua, o bien volviéndose hasta ateo, que también lo he visto, amados. Entonces, esta por ende no puede ser una doctrina sana, amados. No puede ser la doctrina de Pablo, sino una doctrina muy ajena que vino mucho tiempo después, amados, en Inglaterra, hace mucho tiempo, amados, pero repito, sobre todo, vino mucho tiempo después de la fe de Pablo, de Shaul, amados. Y en Éxodo, capítulo 40, verso 38, dice lo siguiente, amados, ¿lo tenemos? Dice lo siguiente, amados: porque la nube del Eterno estaba de día sobre el Mishkan, sobre la tienda de reunión, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas, amados. Bueno, ¿qué nos enseña esta cita, amados? Para empezar, que aparece aquí el término casa de Israel para referirse a todo el pueblo israelita que había salido de la tierra de Egipto, amados, que estamos celebrando esos días. Había salido de la tierra de Egipto y el Eterno le dice, la casa de Israel recibía la Shekinah, la presencia del Eterno. ¿Por qué le dice así, amados? Porque así, eso significa, amados, la casa de Israel es un término que engloba a Israel como un todo. No simplemente a las 10 tribus perdidas, que eso lo vamos a explicar más adelante, sino a Israel como un todo, amados. Y esta cita está, por supuesto, mucho antes que Salomón y mucho antes que su hijo de Salomón dividiera el reino de Israel. Entonces, por ello, amados, debemos entender que el término casa de Israel no es un término dado específicamente a las tribus perdidas, sino es un término, amados, para todo el pueblo de Israel.
Josué 21:45. Adelante, amados. Esta no es la única cita, amados. De hecho, hay miles de citas. Si tú tienes una concordancia en casa o inclusive en tu celular hay concordancias, descárgalas, por favor, amado, es gratis. Debemos estudiar mucho, amados, debemos estudiar mucho. Si tú buscas en una concordancia bíblica, para llamarla de esa forma, el término casa de Israel, te darás cuenta cuántas veces, amados, el Eterno llamó casa de Israel al pueblo judío entero, amados, al pueblo de Israel entero. No fue una vez, no fue 2 veces, no fue 3 veces, no fue 5 veces, fue infinidad de veces, amados, las cuales aparece el pueblo de Israel llamado casa de Israel. ¿Eso para qué es, amados? Para que tú cambies tu forma de ver las cosas y entiendas que cuando Yeshua dijo, yo no soy enviado, sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel, no está hablando, amados, de las tribus perdidas, está hablando de todo el pueblo que se había dispersado, el pueblo que se había apartado de las sinagogas, el pueblo que se había apartado del templo, el pueblo que ya no tenía fe porque la fe costaba en esos días. Hoy en día también, amados, una circuncisión le cuesta a la gente cuando eso no tendría que costar. Un talí le cuesta miles de pesos a la gente, todo le cuesta a la gente. Hoy también la fe tiene precio, como en los días de Yeshua. Entonces, por eso, amados, tal vez no venden ciertas cosas, es decir, yo puedo no vender la prédica, pero les venden una Biblia carísima, disque restaurada, y es una pésima Biblia restaurada, amados, con toda, créame, conocimiento de causa lo digo, no son Biblias ni restauradas, solamente agarraron una Biblia y le empezaron a cambiar nombres y dicen que son Biblias restauradas, ni tan siquiera han leído los griegos del siglo IV con lectura del siglo II, no han leído la versión de los esenios, no han leído nada de eso, amados, y entonces agarran una Biblia, ahí se va y empiezan a mover cosas y la empiezan a vender carísimo. Eso es negocio con la fe del Eterno, y tarde o temprano, amados, esa persona va a pagar caro lo que está haciendo con la fe del Eterno, amados, muy caro, porque está haciendo que gente se extravíe, gente se pierda, amados, y gente, en lugar de aprender la Torah, se vuelva más ignorante, amados. Tristemente, ignorante no es una grosería, es falta de conocimiento. La gente tenga peor conocimiento del que traía antes, amados, a través de otras religiones. Josué capítulo 21, verso 45, amados. Josué capítulo 21, amados, verso 45 dice lo siguiente, amados: no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Eterno había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Y Josué está hablando, amados, ¿de qué? De cuando el pueblo entró a la tierra prometida, les repito, amados, bastantes años antes de que apareciera por lo menos David, y bastantes años antes de que apareciera Salomón y su hijo que dividió el reino. Al pueblo de Israel entero se le conocía ya como la casa de Israel, amados. Entonces aquí cae esta doctrina por tierra, amados, desde un principio. El término casa de Israel no solamente se refiere a las tribus perdidas, sí es llamado así también este reino, amados. Efectivamente, también se le conoce como la casa de Israel, pero no solamente, amados, es usado a ellos, también al pueblo judío en general se le conoce como la casa de Israel, amados. Eso es importante que entendamos. ¿Por qué, amados? Porque decíamos, uno de los pasajes más claves, más importantes que tiene este movimiento, que está en toda Latinoamérica y en algunas partes, amados, ajín de Estados Unidos sobre todo, no en Europa. En Europa no proliferó este movimiento, no proliferó en Asia, no proliferó en Oceanía, en Australia, donde están creciendo mucho las raíces hebreas, no proliferó ahí en África, por ejemplo. ¿Por qué, amados? Porque ahí tienen una identidad más definida, amados. Ahí tienen una identidad mucho más sólida, más concreta, amados. Es un decir, un alemán de piel blanca, de ojos azules, de 1,80, amados, o 1,90, no va a querer ser como un judío. Hay una diferencia, amados. ¿Por qué? Porque inclusive a los judíos los ven como menos. Entonces, cuando alguien le diga, tú vienes al Mesías si eres judío, no le va a gustar esa idea, amados. Mas, sin embargo, amados, cuando nosotros, amados, estamos en esta parte del mundo y nos dicen, tú serás como un judío, nos gusta la idea, amados. La asimilamos, la copiamos e inclusive, amados, aquí nos asimilamos tanto al punto de perder la fe realmente de Yeshua, amados. Ahora bien, amados, decíamos, uno de los pasajes más importantes está en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 24, donde Yeshua dice esas palabras: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y está hablando, amados, aquí a una mujer siriofenicia, una mujer gentil. Entonces,
también hay segunda enseñanza, amados. Si los gentiles fueran a la casa de Israel, Yeshua lo hubiera curado, ¿no? Porque era la casa de Israel. Entonces esta enseñanza, amados, no es bíblica, no está basada en niveles de interpretación ni nada semejante, sino tal cual, amados, como muchos ya lo han dicho, en un egocentrismo muy grande de alguna parte del pueblo inglés donde nació esto. Los ingleses se creen descendientes de los judíos y por mucho tiempo, durante muchos años, se creyeron los verdaderos herederos del reino. Los ingleses se creyeron los verdaderos dueños del reino de Israel y no el Israel, valga la redundancia, de Israel, de Galilea, etcétera, sino que ellos se creyeron el verdadero Israel y esta enseñanza la plasmaron, amados. Miren qué tan tremendo es esto, que hace muchos años, hace como 8 años, amados, un muchacho vino de Inglaterra, él vivía en Inglaterra y vino a México. Él sabe inglés, sabe chino, inclusive, imagínense, etcétera. El caso es que él es muy estudioso, él estaba estudiando en Inglaterra en la universidad. El caso, amados, aquí es que él vino a México y le enseñaron esto, que él era judío, que él era la casa de Israel. Y él, como no se la creyó, se puso a estudiar, amados, aquí, y a mí me dijo esto: mira, yo he estudiado y este movimiento viene de Inglaterra. Este movimiento no nació hace mucho tiempo. Este movimiento viene de Inglaterra y los ingleses creían esto y yo lo empecé a investigar, amados. Y en ese tiempo yo me di cuenta de eso. Yo vi que era real, que la casa de Israel es una idea de los ingleses, de una parte de los ingleses que se creían descendientes de Salomón y por lo tanto se creían dueños del reino de Israel. Eso es algo tremendo, amados. Y por lo tanto eso está basado en egocentrismo inglés y todo eso, que ellos se creían los dueños del mundo y los refinados, algo así como los griegos, y que conquistaban el mundo en ese tiempo, etcétera. Esto está muy basado en paganismo y en egocentrismo, amados, y por ello, amados, todo ese movimiento realmente, amados, no tiene una base sólida, porque no nació de Pablo, nació de otras personas con intereses sumamente diferentes, amados. Ahora bien, amados, decíamos, Mateo dice que Yeshua vino a la casa de Israel y hoy aprendimos que la casa de Israel no se refiere a las 10 tribus solamente, a veces sí, pero no siempre, amados. Y entonces Yeshua, amados, habla de las ovejas perdidas, pero que eran Israel literalmente, de los judíos de sangre pura, en pocas palabras, amados, que se habían apartado del Eterno, como muchas otras veces lo dice también Yeshua. Ahora bien, vamos a Mateo capítulo 10 para comprobar que Yeshua no hablaba de las 10 tribus perdidas. Mateo capítulo 10, verso 5, amados. Esta, amados, aquí, esta cita también es una cita usada frecuentemente, amados, por este movimiento para mostrar que el pueblo gentil, por decirlo así, es parte de la casa de Israel. Y entonces vamos a leerla rápidamente, amados, para que veamos si es verdad, amados. Realmente Israel es o más bien los gentiles realmente, amados, son el pueblo perdido, las 10 tribus perdidas. Y vamos a ver entonces algo muy importante, amados, ahí en Mateo capítulo 10, verso 5, amados. Cuando lo tengan decimos fuerte amén, amados, para que podamos leerlo juntos, amados, y podamos ver si realmente, amados, Yeshua está diciendo esto. Recuerden, amados, recuerden algo muy importante que hemos platicado, amados, que la religión nos enseña a leer lo que predican desde el púlpito, no lo que realmente dice, amados. Hoy, como creyentes en Yeshua, despojándonos, amados, de la levadura de los fariseos, que es la religiosidad. Ya mañana empieza Pesach, tal vez, amados, ya procuraste sacar levadura de tu casa. Me habló un amado que hasta alimento para perro kosher quería, amados, y está bien porque quiere hacerlo lo mejor posible, amados. Entonces, ¿qué pasa, amados? Sacamos lo físico de la casa, debemos sacar también lo espiritual, que es lo más importante para Yeshua. Amén. Entonces, ¿qué es esto, amados? Y una cosa no anula la otra. El caso, amados, es que la levadura es la religiosidad, es solamente guiarnos por la religión, guiarnos por las pasiones y no guiarnos realmente por lo que el Eterno quiere, amados. Y entonces en Mateo capítulo 10, versos 5 en adelante dice, amados, versos 5 y 6 más bien, dice, amados, a estos dos envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, amados. Es bien conocido, amados, es bien conocido, inclusive predicado por este movimiento, que los samaritanos eran la casa de Israel. Los samaritanos, amados, los samaritanos vecinos de Israel, eran descendientes de las 10 tribus. Esto es comprobado, amados, históricamente y bíblicamente. Los samaritanos son descendientes de las 10 tribus, bíblicamente, amados, e históricamente. Esto cualquiera lo cree, esto cualquiera lo cree. ¿Y qué pasa acá, amados? ¿Qué nos enseña Mateo? Que Yeshua prohibió ir a los samaritanos, amados. Si los samaritanos
bíblicamente e históricamente sí son la casa de Israel, amados, son parte de las tribus perdidas, ¿por qué Yeshua se los impidió? Si Él los estaba mandando realmente, amados, a las tribus perdidas, ¿por qué Yeshua les impidió ir a donde estaban? Que era Samaria, amados. Ahí estaban las 10 tribus, pero Yeshua les impide ir a ver a las 10 tribus, amados. Entonces, ¿qué significa esto, amados? Que es, amados, aquí una mentira, tal cual lo digo, el enseñar que Yeshua vino a las 10 tribus, amados. Yeshua vino, para empezar, a su pueblo, que es Israel según la carne. En segundo lugar, sí vino a las 10 tribus, por supuesto que sí. Pero en tercer lugar, Yeshua también vino, amados, a los gentiles de entre todas las naciones, amados. Y lo vamos a ver con la cita final de este tema, más adelante. Lo vamos a ver en la cita final. Entonces, amados, vamos a ver algo muy importante como resumiendo este tema, amados, aunque no acabamos todavía. Número 1, amados, hasta lo que hemos visto hasta ahora, amados. Número 1, las 10 tribus, históricamente, amados, fueron esparcidas por el imperio asirio, fueron esparcidos por Asiria, sobre todo a lugares como Irak y Uzbekistán, amados. Las 10 tribus históricamente, y también, amados, aquí por mano, si no me falla la memoria, de Sargón, que fue el rey que los dispersó, los reyes, amados, aquí paganos, dejaban memorias. No solamente morían y se quedaba eso al aire, no. Los reyes, sobre todo asirios, hay hasta la asirología, o sea, estudio exhaustivo de Asiria, que es una cultura muy antigua, que son jeroglíficos y todo eso, están en piedra, en escritura cuneiforme, o sea, lo escribieron en piedra, no en papiro. El caso es que, amados, aquí todas esas genealogías, todas esas historias están hasta hoy en día, amados. Están en las universidades y están en otros museos del mundo, de Europa, en Viena y otros países, han guardado esas tablas de los reyes. Y hay tablas, amados, de Sargón, rey de Asiria, que esparció a las 10 tribus, amados. Hoy existen, amados, investígalos si no me crees, amados. Existen esas tabletas cuneiformes. ¿Y qué dicen esas tabletas? Rey Sargón esparció a 27,000 gentes de las 10 tribus. Eran aproximadamente 400,000 gentes que pertenecían a las 10 tribus. Y Sargón, rey de Asiria, solamente esparció a 27,000 de ellos, no a todo el pueblo, sino solamente a 27,000 de ellos. ¿Y qué más dicen? ¿A dónde los esparció? A lugares como Irak y Uzbekistán, amados, el Medio Oriente más o menos. Entonces, esa es una zona muy petrolera y demás. El caso es que, amados, hacia allá los esparció Sargón. Entonces, amados, históricamente, las 10 tribus, como ya se los había dicho, amados, y esto es cuestión de lógica, no fueron esparcidos a América Latina, donde vivimos nosotros y donde mayor éxito ha tenido el movimiento de las 2 casas de Israel. Es cuestión, amados, aquí solamente de reflexionar, de lógica. Aquí estuvieron las 10 tribus. ¿Quién estuvo antes de que vinieran por lo menos españoles? Estuvieron los aztecas, estuvieron los mayas, estuvieron los totonocas, etcétera, etcétera, los toltecas, etcétera. Estuvieron todas estas culturas, amados. ¿En qué momento estuvieron las 10 tribus acá en América? Porque después de ellos, amados, la América no conquistada, precolombina, como le llaman, la América antes de la conquista, amados, aquí no había nadie más que esas culturas. La cultura inca en Perú, que era la más grande, la cultura azteca aquí en México, la cultura maya, eran las culturas más imponentes de toda esta zona. Y no había nadie más, amados. Eran otras tribus chiquitas de la misma especie. Entonces, ¿en qué momento aquí estuvieron las 10 tribus? En ningún momento, amados, en ningún momento. Ningún historiador serio, ningún estudioso y académico serio podría atreverse a decir que las 10 tribus estuvieron acá, porque eso sería mentira, amados. Eso es una mentira. No estuvieron nunca acá. ¿Qué pasó? Los españoles y judíos de sangre pura vinieron en la conquista y se mezclaron con todas esas culturas que había acá. Los mayas, los aztecas, los totonocas, los incas, etcétera, etcétera. Y damos como resultado, amados, nosotros. Somos resultado de todas esas culturas mezcladas. En ningún momento aparecen las 10 tribus judías. Y entonces, lógicamente, amados, ahí viene otra mentira. Lo que pasa es que tú tienes un apellido judío. Todos los apellidos que tienes son judíos. Todos los que terminan en EZ, todos los que terminan en árboles, frutas, verduras, papas, me parece mercado. Tú eres judío por tener todos esos apellidos, amados. No, amados. Esto, amados, cualquier judío te lo puede decir, pregúntalo por internet si tienes la oportunidad. No existen apellidos judíos. Los judíos no tienen apellidos, amados. Lo del apellido es algo, amados, ajín, que los judíos tomaron para no ser quemados en Inquisición. Ningún judío
tiene apellido. Por eso la Torah dice, Gamaliel ben Isahar, ese es el apellido judío. El apellido es el nombre del padre, no es un apellido. David ben Isaí, David hijo de Isaí. Salomón ben David, Salomón hijo de David. Esa es la genealogía judía. No hay apellidos en el judaísmo, no hay apellidos en el pueblo judío. Los apellidos fueron algo que los judíos tomaron prestados de los españoles para asimilarse a ellos y que no fueran muertos en la Inquisición. Entonces cuando alguien dice tu apellido es judío, dile, amado, los judíos no tienen apellidos. Aunque yo tenga un apellido, amados, de tal forma, Flores, yo me apellido Martínez, etcétera, etcétera, Hernández, etcétera, etcétera, son apellidos españoles. Y los judíos tomaron prestados algunos de esos apellidos para no ser muertos a través de la Inquisición, amados. Pero no hay apellidos judíos, sino apellidos tomados por los judíos para poder hacerlo. Por eso te dicen, amados, ¿cómo te apellidas tú? Zapatero. Ah, entonces eres casa de Israel porque los cambiaron y no sé qué tanto en la Inquisición. Dile, no, mira, en Alemania hay un piloto que se llama Michael Schumacher, y Schumacher en alemán significa zapatero. Claudia Schiffer es una actriz americana y Schiffer en inglés significa zapatero. Todos tienen el mismo apellido, nada más que en otro idioma, amados, y no son entonces la casa de Israel. Esa es una mentira, amados, que gracias a Dios hace tiempo nos habíamos dado cuenta y hoy la estamos confirmando. Y así engañan a la gente, amados. Tú eres judío, tu apellido es judío. Dile, no, los judíos no tienen apellido. Lo tomaron de los españoles para no ser muertos en la Inquisición y pregúntaselo a un judío, no me creas a mí. Y no es así, amados, no hay apellidos judíos. Los apellidos judíos son Ben tal, Isaí, Ben Isahar, Daniel, Ben Abraham, etc. Esos son los apellidos judíos, amados, o más bien no son apellidos, son nombres que toman de sus padres y de sus abuelos, amados. Ahora bien, algo muy importante sobre esto, amados, decíamos, y entonces dicen a la gente, tú eres judío por el apellido, y muchos sí pueden tener descendencia judía, amados, o ascendencia, judía, por supuesto que sí, amados, pero eso se tiene que comprobar, y si tú compruebas, como te he dicho, que tienes sangre judía, tienes que guardar toda la Torá como marca el Eterno, amados, pero si no lo puedes comprobar, tú no tienes, amados ajín, que tomar una vida que ya hemos explicado. Ahora bien, amados ajín, decíamos, esto pasa con el término de los apellidos y cosas semejantes. Entonces, por eso, amados, de ahí se empieza a formar y a fraguar una serie y maraña de cosas, perdónenme esas expresiones, pero cosas que no tienen sentido y les repito, amados, que engañan a la gente, amados, que engañan a la gente y las hacen vivir de una forma que el Eterno no mandó. Les hacen tomar una identidad que el Eterno no ha mandado, amados. Y entonces acaban, amados, la gente enorgulleciéndose, sintiéndose ya de otra nación, sintiéndose de otra cosa y acabando inclusive hasta negando a Yeshua como Mesías, amados. Entonces, por eso es muy importante conocer todo esto, amados. Les decía, amados, por ejemplo, ayer platiqué con un amado que va a estar conectado con nosotros, por cierto, amados ajín, él está en Rosarito, Baja California, y él es de origen americano y él se apellida Hash. Y él me explicó, mi apellido significa escotilla. Se traduce como escotilla. Yo me apellido Hash porque soy americano. Él es americano, no es mexicano. Es americano, pero habla español. Dice, yo me apellido Hash y significa escotilla. Y entonces, amados, así son los apellidos. Todos los apellidos, nada más que en otro idioma, tienen un significado común, amados, porque eso se tomó desde la Inquisición y en otras épocas, amados. Entonces, el decir, amados, que todos los que tienen un apellido de cierta forma son judíos, pues lógicamente, amados, es un error totalmente histórico, amados, y es un error muy grave que ha perdido a mucha gente y que la ha confundido. Es cierto, repito, que los judíos tomaron apellidos prestados para poder esconderse de la Inquisición, del Holocausto y de otras situaciones, mas sin embargo, amados, fueron apellidos que fueron prestados, no nacieron de ellos, amados, ¿ok? Entonces, por eso, amados, esto es muy triste a veces, amados, de entender, eso es muy fuerte para muchos, porque les habían enseñado durante años, lógicamente, tú eres judío, tú eres Israel, y cuando se les hace entender que no es así, o no lo aceptan, o bien se enojan, o bien se desaniman, etcétera, amados. Pero es mejor, amados, como dice Salomón, herir con algo que realmente sea bueno, que halagar con algo que te daña, amados. Aquí, entonces dice Salomón, mejor las heridas del que te ama que los besos del que te odia, dice Salomón parafraseando. ¿Qué significa, amados? Que es la verdad. Y decíamos, amados, esto es tan grave que mucha gente ha negado a Yeshua sintiéndose judío.
Por eso, sintiéndose judío, amados, cuando no es judío, es llamado de entre las naciones a formar parte del linaje bendito, del linaje de Abraham. Entonces decíamos, amados, el primer punto es que enseñan que Latinoamérica es un lugar donde las 10 tribus estuvieron cuando eso es antihistórico, amados. También, amados, aquí debemos entender que ese punto de los apellidos es algo, amados, que necesitamos comprender bien para no confundirnos, para no confundir a nadie, amados, y que tu fe, amados, tu devoción no tiene que estar basada en tu apellido, tiene que estar basado en tu amor al Eterno, amados. Tiene que estar basado en la fe en Yeshua, amados. ¿Cuántas gentes, amados? Yo, créanme, vi durante años jactándose de su apellido, jactándose de que su apellido acababa en EZ, jactándose de su apellido, no sé de dónde era, jactándose de todo eso, amados, aquí, cuando el Eterno, amados, nunca les enseñó eso. Lo que tenían que hacer es alegrarse y dar honra al Mashiach a través de su sangre, no andar buscando en sus apellidos, que es una tristeza, amados. Número 2, amados, también, amados, esto es algo muy triste porque les decía, amados, provoca una asimilación. Algo muy importante pasa acá, amados. Los cristianos piensan, amados, que son el nuevo Israel. Piensan que el Israel, según la carne, ha sido cortado de las promesas del Eterno y el cristianismo surge como una nueva promesa, un nuevo Israel, amados. Y este movimiento de las dos casas de Israel piensa que son ahora también Israel, amados. Tanto una cosa como la otra son tropiezos para que el pueblo judío reconozca a Yeshua como Mesías. Tanto el cristianismo, amados, como el movimiento de las dos casas son tropiezos muy claros para que el pueblo judío, amados, aquí pueda ver a Yeshua como Mesías. ¿Por qué? Porque Yeshua, amados, nunca, amados, vino a crear otro pueblo, y Yeshua nunca vino a desaparecer las naciones y hacerlas judías, porque entonces se romperían todas las profecías de los profetas, amados. Entonces aquí vemos algo muy importante que parece inofensivo, pero es sumamente grave a la fe de los santos. El asimilarse y enseñar a la gente que es un judío de sangre y carne es una herejía, amados. Eso es una herejía. Eso es una herejía tal cual. ¿Por qué? Porque el Mesías nunca enseñó eso. Y Pablo tampoco enseñó eso, amados. Que los gentiles eran de sangre y carne judíos. Nunca enseñó eso Pablo, y lo vamos a ver con citas más adelante. ¿Qué provoca esto, amados? Les decía, amados, una asimilación a tal grado que acaba negando a Yeshua y metiéndose a toda costa al judaísmo ortodoxo, negando a Yeshua y hasta ofendiéndonos a aquellos que tenemos todavía la fe en Yeshua. Entonces, amados, por eso, amados, este movimiento, como número 3, ignora algo fundamental para tener fe: la diferencia entre judíos y gentiles. Este movimiento, amados, hace un caso omiso e ignora totalmente la diferencia entre judíos y gentiles, amados aquí. Y eso es algo muy grave, amados. Es algo sumamente grave, amados. Por eso, amados, además de todo esto, debemos también comprender, amados, a otro punto muy importante, amados, que si todo el pueblo, amados, todo el pueblo gentil, todos los gentiles que vienen al conocimiento de Yeshua, todos fueran Israel, según la carne, amados, ¿en dónde quedan, amados? ¿En dónde quedan los demás gentiles? ¿A dónde quedan? ¿En qué lugar quedan los gentiles que creerán en el Mesías? ¿En dónde están, amados? Créeme, amados, aquí que muchos nos preguntamos esto cuando nos enseñaron tales cosas. Si todos somos Israel, ¿en dónde quedaron los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles si todos somos Israel? Y entonces, amados, es algo que la gente no puede explicar. También, amados, aquí debemos entender algo muy importante, amados, que esto es peligroso ya que va en contra de las promesas dadas a Abraham. Eso es muy peligroso porque va en contra de las promesas dadas a Abraham, amados aquí. Y por ello hemos dicho, amados, es una nueva doctrina del reemplazo. Esto es como el cristianismo, una doctrina del reemplazo. Ya no soy cristiano, pero ahora soy Israel a fin de cuentas en la carne. He desplazado a fin de cuentas al pueblo judío. Es una doctrina de reemplazo, una doctrina que, les repito, amados, provoca un tropiezo para que los verdaderos judíos vean en Yeshua una imagen del Mesías. ¿Por qué? Porque los judíos, amados, saben a qué vendría el Mesías. Todo judío en el mundo, a excepción tal vez, sabe a qué vendría el Mesías. Y el Mesías no vino a ser al mundo judío. Eso nunca aparece, amados, en la Escritura, ni Talmud, ni en sus libros. Nunca aparece que Yeshua, o más bien el Mesías, que ellos no creen en Yeshua, vendría a convertir al mundo al judaísmo. Nunca aparece eso, amados. Nunca aparece que Yeshua, dame una sola cita, amados. Y yo reto a alguien de ese movimiento que me diga una sola cita donde diga que los gentiles van a ser, amados, aquí asimilados a Israel. Una sola cita, por lo menos, en el Tanaj, y no existe, amados.
No existe ninguna sola cita donde se diga, amados, que los gentiles que el Mashiach traerá se volverán automáticamente Israel y serán Israel al 100%. No existe, porque repito, amados, la Torá y los profetas nunca enseñaron tal herejía, nunca enseñaron tal cosa, amados. Ahora bien, amados, si los gentiles, amados, se vuelven judíos, ¿dónde quedan las naciones? ¿A dónde quedan las naciones? Entonces, amados, si Yeshua no vino al volver al mundo judío, ¿a qué vino? ¿Los profetas lo dijeron? Por supuesto que sí, amados, aquí y al 100%. Recuerden, amados, no leas lo que te enseñan, lee lo que está escrito. Cuando aprendamos a leer lo que está escrito, aprenderemos también a acercarnos al Eterno. Cuando aprendamos a leer no dogmas en la Biblia, cuando aprendamos no a leer lo que nos enseñaron desde un púlpito, amados, cuando aprendamos a leer realmente lo que el Eterno dejó en su bendita palabra, aprenderemos también, amados, a qué vino Yeshua HaMashiach. Isaías 49, verso 6, amados. Esta cita también Pablo la referencia en otra parte de la Escritura, amados. En sus cartas la cita, amados, en Hechos capítulo 13 es donde la marca Pablo. Entonces, Isaías 49, verso 6, vamos a ver a qué venía el Mesías. Porque si esto, amados, aquí no lo hizo Yeshua, yo dejo de creer en Yeshua en este momento. Así lo digo abiertamente. Si en este momento, amados, si esta cita no la cumplió Yeshua, yo no creo en Yeshua. Pero ¿qué crees, amados? Esta cita la cumplió Yeshua al 100%, amados. Esta cita la creyó en Yeshua al 100%. Les repito, amados, hay que entender, amados, lo que los profetas están diciendo, no a través de una cita, no a través de dos, sino a través de bastantes citas, amados. Y les decía, amados, este movimiento tuvo éxito porque ofrece algo, amados, que en esos países es codiciable. Es una nacionalidad diferente, amados, es un estilo de vida diferente, un problema de identidad, un problema en el cual nos encontramos por venir de esos países, y es un problema grave, amados, es un problema grave. Suena fuerte, amados, suena muy fuerte, pero es una realidad y yo me incluyo, amados. Muchos que tomamos esta identidad, también, amados, aquí habla de una autoestima dañada, de tomar una identidad que no nos pertenece por sentirnos un poquito mejores. Pero cuando nosotros creemos en Yeshua, amados, y debemos entender, amados, que yo no soy más ni yo soy menos por ser de alguna raza, color, tribu, lengua, yo entiendo, amados, que no me tengo que hacer judío, ni creer judío, ni autonombrar judío, ni cosas semejantes, amados, porque simplemente no lo soy. Y Yeshua, amados, Yeshua HaMashiach vino a redimirnos, vino a darnos un estatus como de hijos e hijas, amados. Y entonces por eso, amados, yo no puedo negar la sangre de Yeshua y tomar mis propias conclusiones, amados. Dice Isaías 49, verso 6, amados, de la siguiente forma. Alguien se puede preguntar, entonces, ¿quién soy yo? Si yo no soy Israel, ¿quién soy? Tú eres, amado, un hijo del Eterno. Tú eres descendencia de Abraham, según la promesa, no según la carne. Tú eres redimido del Eterno. Tú eres un hijo del Eterno. Tú eres un siervo de Yeshua. Y eso es más que cualquier nacionalidad. Eso es mejor que el oro y la plata. Eso es mejor, amados, que un linaje puro judío. Eso es mejor que todo, amados. E inclusive, amados, dice la Escritura que muchos gentiles, amados, escuchen esto como una promesa, no como una realidad de hoy en día, sino una promesa que solamente Yeshua cumplirá. Dice en Isaías 66, si no me falla la memoria, que muchos gentiles, amados, gentiles, no casa de Israel, sino gentiles, cuando venga Yeshua, amados, serán tomados no solamente como Israel, sino, amados, como levitas para Yeshua. Levitas, amados, te va a llevar al nivel de un Cohen, de un levita. No solamente va a decir, bueno, tú estás a la par de mi pueblo, tú vas a estar a la par. No, yo te voy a llevar a un nivel más alto. Tú vas a ser un levita aunque no tengas sangre de Aarón. Eso es una promesa tremenda, amados, que el Eterno tiene para los gentiles, pero mantente en esa fe, amados. No tienes que cambiar de fe, me refiero a no tienes que vivir de una forma que el Eterno no te manda, amados. Isaías 49, verso 6 dice lo siguiente, amados. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. ¿De quién está hablando Isaías, amados? Del Mesías. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Entonces, ¿a qué venía Yeshua, amados, el Mesías? A dos misiones principalmente: a restaurar el pueblo de Israel según la carne y a anunciar salvación y luz
a los gentiles, a las naciones. Entonces hay una división, amados, muy clara, muy específica, muy contundente, amados, que repito, este movimiento la ignora al 100% y eso es muy grave, amados. Eso es tan grave como la doctrina del reemplazo cristiana. Eso es muy grave, amados, para el Eterno es muy grave. Para el Eterno es muy grave y gracias al Eterno que nos sacó de todos esos movimientos, amados. Si no, hoy estuviéramos, repito, y sin exagerar, bajo maldición, amados. Cualquiera que enseña algo que el Eterno no quiere que se enseñe, amados, está bajo maldición, porque está bajo ceguera espiritual o bien bajo su propia carne enseñando cosas que no debe. Entonces, hay una división clara, amados, de Israel y de las naciones en esta tierra. Cuando los dos pueblos sean uno, amados, tanto gentiles como Israel, será cuando Yeshua regrese a esta tierra, amados. Y les repito, amados, la promesa es tan grande para los gentiles, amados, que no solamente Él te va a llamar su pueblo, Él te va a llamar su amada, sino Él te va a llamar, amados, aquí, inclusive a muchos los llamará levitas, amados. El nivel más alto, amados, el nivel más alto que alguien puede tener en el pueblo judío. A muchos el Eterno los llevará, amados, aquí, a un nivel, amados, tremendo, a un nivel que nunca se imaginaron, pero amados, aquí no tienen que en esta tierra buscarlo en su propia fuerza, no tienen que en esta tierra buscarlo, amados, aquí conforme ellos quieran, sino todo lo contrario, amados, buscar las promesas del Eterno. Vamos a ver una cita, amados, aquí, vamos a ver una cita de Shaul para que veamos, amados, que Pablo tampoco enseñó la anulación de los gentiles, ni la anulación de la identidad tal y como lo tenía el pueblo gentil en ese momento. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 17, amados, para ver, amados, si realmente Pablo enseñó algo como las dos casas de Israel, y por supuesto que no es así, amados. Él nunca dejó de enseñar la división entre gentiles y judíos, nunca, amados. ¿Por qué? Porque eso es grave, amados. Eso es sumamente grave. Tal vez hoy no lo puedes ver, amados, pero sí es grave. Es muy grave, amados. Es tan grave como la doctrina del reemplazo. Así a ese nivel es de grave, amados. Y provoca, amados, aquí también consecuencias negativas en los que la llevan. Entonces, amados, en Efesios capítulo 4, verso 17, ya vamos a terminar, amados, con estas citas concluimos. En Efesios capítulo 4, amados, verso 17, amados, dice lo siguiente, amados, para que ustedes vean, amados, cómo Pablo nunca, amados, rompió con eso, amados, rompió con esa enseñanza, amados, de que existían dos pueblos, amados, a la par en los caminos del Eterno, a la par, amados, más bien el uno y el otro, amados, aquí no se contradicen, es un decir, no, amados, aquí uno es más y el otro es menos, los dos están a la par ante los ojos del Eterno, mas sin embargo, amados, no puede el hombre, amados, tomar una identidad que no le pertenece, porque, amados, realmente eso sí acabaría en una tragedia para la misma persona, amados, sería una tragedia, amados, para la misma persona, amados, aquí. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 17, ¿lo tenemos, amados? Dice lo siguiente, amados: esto pues digo y requiero en el Señor, que no anden como los otros gentiles, amados, no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿En qué momento, amados, Pablo aquí llama a los gentiles casa de Israel? Les diría, bueno, ustedes son la casa de Israel, etcétera, etcétera, los demás son gentiles. No, dice, no anden como otros gentiles. O sea, ¿qué significa? Que es como si te dijeran, no seas como los otros mexicanos. ¿Por qué? Porque eres mexicano y te está separando de los que no conocen al Eterno. Entonces, por eso dice, no anden como los otros gentiles, amados. Entonces, ¿yo soy judío? No, amados, yo soy gentil. Debo de tomar la identidad que el Eterno me ha dado. Y si no la tomo, amados, aquí, entonces es muy grave para mi vida. Es muy grave para mi vida, amados, porque repito, amados, por eso acaban negando a Yeshua como Mesías. Entonces, por eso, amados, eso no significa, amados, eso no significa que vivan como cualquier gentil en paganidades y cosas semejantes, sino, amados, que vivan separados del mundo, separados de la iniquidad y piadosamente conforme el Eterno ha mandado, amados, aquí. Por eso, amados, por eso les decía, algo también que usan es el término gentil, y dicen, es que gentil significa pagano, significa idólatra, etcétera, etcétera. Pues sí, amados, eso significa la palabra gentil en hebreo, goy, que significa gentil. Mas sin embargo, amados, hay dos cosas acá.
No significa que yo porque tenga ese título, yo voy a ser, amados, como la otra gente que tiene ese título. Y número dos, amados, si has leído el original hebreo, que lo dudo, amados, la gente que enseña eso, a Israel muchas veces también se le conoce como Goy, como nación. De hecho, en Génesis 35, cuando el Eterno le dice a Jacob que será padre de que tendrá una nación y un conjunto de naciones, usa la palabra Goy para referirse a Israel, que tendrá un Goy, una nación. Entonces, si esto fuera real, amados, que esa palabra es mala y que solamente es para los paganos, ¿por qué el Eterno, amados? El Dios de Israel, por favor, amados, revisen la Escritura, amados, no saquen sus propias conclusiones, no saquen sus propias teorías, porque lleva, amados, a una tragedia de todo eso. Entonces, Génesis 35 dice, Goy a Israel. El Eterno le dice, Goy a Israel, amados Ajín, serás padre de una nación, Goy, y un conjunto de naciones, amados Ajín. Entonces, si el Eterno aborrece ese término, ¿por qué se lo puso también a Israel? Porque lógicamente, amados, no se refiere al paganismo, se refiere simplemente, amados, al ente como nación, por decirlo así. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 7, amados. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 7, amados. Yo sé, amados Ajín de internet, que muchos, amados, les parece muy fuerte esto, les parece triste porque están enseñando unas cosas y eso es lo grave. He platicado con Ajín y si les duele eso, dice, pues a mí me duele. De hecho, un que viajó a Israel, un amado que viajó a Israel y estuvo con judíos que creen en Yeshua, le dijeron esto, mira, amado, no es por ofenderte, pero tú no eres judío, tú no eres Israel, yo sé que te enseñaron eso. Los rabinos que creen ahí en Yeshua, amados, hay rabinos que creen en Yeshua. Y entonces le dijeron, tú no eres Israel, amado. La circuncisión que te hicieron no es circuncisión realmente, etcétera, etcétera. Le empezaron a explicar. Y el pues dice que se sintió triste, le dolió, por supuesto, amados, caer esa realidad. Pero gracias al Eterno, amados, es mejor tener esa realidad fehaciente, amados, que vivir en una mentira. Porque la mentira no es de Yeshua. La mentira no es del Eterno. Cuando dice Yeshua, cuando el enemigo habla mentira, porque esa es su esencia, amados. Entonces, vivir en mentira no es vivir bien, amados. Vivir en mentira no es vivir en la luz de Yeshua. Vivir en mentira es vivir en la luz de Hasatán o en la sombra de Hasatán, amados, de la cual debemos salir. Ahora que Pesach nos enseña la redención de la oscuridad y nos manda el Eterno a la luz. Primera de Timoteo capítulo 2, amados, verso 7 dice lo siguiente, amados. Para eso yo fui constituido predicador y enviado y apóstol. Digo la verdad en el Mesías, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Qué significa esto, amados? Que pues el Eterno está mostrando claramente eso a través de Pablo, que él era maestro de gentiles, amados. Nunca dice, yo soy el maestro de los que eran gentiles, pero ahora ya no son gentiles, y después quién sabe quién sean. No, amados, está diciendo que son gentiles y se acabó. La palabra gentil no es una grosería, aunque así la intenten de ver, la palabra gentil no es una grosería, amados. Por supuesto que no. Entonces, vamos a terminar con esta cita, amados. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Después vamos a dar inclusive más temas, amados. Vamos a hablar un poquito más de esto, amados. ¿Por qué, amados? Porque es importante que tú salgas de lo que no es del Eterno, amados. Que salgas de la tradición y vengas realmente a la fe del Mesías. El Eterno te sacó, amados, de muchos lugares para que tú entiendas la verdad. No te trajo para que sigas en la mentira, amados. A mí no me sacó para que siga en la mentira. No me sacó del mundo, no me sacó de la religión para que siga en la mentira. Porque, amados, después lo vamos a ver, si yo insisto en la mentira, el Eterno me va a dejar en la mentira. Si yo me aferro a la mentira, si yo niego estos temas, si yo me hago ciego a estos temas y a los temas de Gálatas, yo sigo en la mentira. ¿Y qué va a hacer el Eterno, amados? ¿Se va a quedar conmigo en la mentira? ¿El Eterno va a permanecer conmigo en la mentira porque sí? No, amados. El Eterno se va a apartar de mí, amados. Cuando yo insisto en la mentira, el Eterno también, amados, se aparta de mí porque en Él no hay tinieblas. Es lo que pasó con muchas personas. Cuando empezaron a conocer la verdad, la negaron, amados, la ocultaron, la rechazaron, se hicieron, perdón la expresión, locos a ver la verdad. Después Yeshua, amados, se aparta de ellos, así de simple, amados. Entonces, si yo no quiero que el Eterno se aparte de mí, yo tengo simplemente, amados, que obedecer a la luz que Él me está dando. Así de sencillo, amados, aquí hay más luz, yo tengo que seguirla y yo tengo que enseñarla, amados. ¿Por qué? Porque simplemente el Eterno, amados, se aparta de mi vida, se hace a un lado, amados, y me desecha. El Eterno no me necesita hablando sobre mí, amados, o el Eterno me necesitará para predicar.
Por supuesto que no, amados. Entonces, si yo, amados, me hago el ciego a estos temas y enseño otras cosas por ignorar, simplemente, amados, el Eterno se aparta de mí, me desecha, amados, y me deja estar en la mentira. Está escrito, amados, aquí en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, amados, por cuanto se complacieron en la mentira y no obedecieron a la verdad, el Eterno los entregó a una mente reprobada. Se complacieron en la injusticia, amados. O sea, se complacieron en lo que era mentira. En eso se complace el hombre. Entonces el Eterno dice, te complaces en esto te dejo. Yo sigo con aquellos que tienen la luz y que quieren ser hijos de la luz y que quieren realmente aprender lo que dice mi palabra, no las religiones, amados. Elohim me libre, amados, de enseñar religión. El día que yo esté enseñando religión, por favor, amados, mándame un mensaje a través de internet y recuérdame estas palabras. El día que yo te enseñe religión, yo te enseñe cosas sin sentido, cosas antibíblicas, por favor, amado, recuérdamelo para que despierte y regrese al Dios de Israel. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16 dice, amados, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Elohim fue manifestado en carne. Esa es una tradición cristiana, ya te lo dije, amados. Esto fue inventado por los copistas cristianos. Fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, en esplendor, en cabot. Amén. Entonces, ¿a qué vino el Mesías, amados? ¿A que los gentiles tomaran una identidad que no les pertenecía? No, amados, a que los gentiles, amados, aquí glorifiquen al Eterno junto con su pueblo, como está escrito, amados, aquí en su bendita Torah y en todos los profetas. Bendito sea el Eterno, amados, que estamos siguiendo al verdadero Mesías, no al que vino, amados, a volver judíos al mundo, al que vino, amados, a hacer que los gentiles, así en esa identidad, adoren al Dios verdadero, al Dios de Israel, y crean que solamente existe un Dios y solamente Él. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Hashem, amados. Entonces, amados, que el Eterno nos bendiga mucho, amados, y hasta acá el tema de esta noche, amados.